asustarte de que estuvieras lastimado o algo, pero veo que estás bien, ¿no? Eres un humano, ¿cierto? Oh. ¿Y qué haces por acá? Ay, estás triste. Pasa que esta zona no está habilitada para tu especie y es muy peligroso que estés acá. Pero te puedo llevar a otro lado y hasta incluso te puedo ofrecer intentar curarte la tristeza. ¿Te gustaría? Claro. No será muy lejos de acá. Puedes, si quieres, y si me tienes miedo, seguirme de lejos y vas fijándote de que la zona no sea rara y ese estilo de cosas. ¿Cómo te llamas? Oh, ese es un nombre muy lindo. Yo me llamo Melo y soy una elfa. Ajá. No te preocupes. Está bien y es normal que estés triste. Y me gusta que incluso hayas intentado encontrar un lugar en donde poder descansar y tener paz. Una vez fui a la gran ciudad y la verdad que sí es muy agotador. Así que lo entiendo. No te preocupes. Y conmigo puedes igual intentar sanar eso que un poco te duele. Claro. Mira, de hecho, justo ando recogiendo cosas porque soy aprendiz. Pero bueno, no importa. Te voy a explicar más adelante. ¿Te gustaría? Ok. Bueno, sígueme. No te preocupes. Oli, 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 Oli. Qué lindo. Veo que sí pudiste llegar. Eso me tranquiliza mucho. Y veo que ahora no te da vergüenza mirarme a los ojos. Está bien, lo entiendo. Yo también soy bastante tímida, diría. Pero no sé qué sea lo que te está agobiando. Pero no te preocupes. Vamos a intentar solucionarlo. ¿Te parece? Ok. Como dije, soy una elfa, pero soy aprendiz. Lo que quiere decir es que no sé todo y a veces lo que hago puede ser que esté mal. Y en realidad en mi comunidad no me dejan practicar activamente la magia con alguien. Pero este estilo de ritual no es dañino, incluso si sale mal. Así que si te gustaría intentarlo, en realidad no debería de ofrecerlo, pero para ser sincera, me parece que sos una persona muy buena y se te nota. Y me gustaría intentar darte algo de mí para que tu día mejore un poco. Me gustaría intentarlo. De hecho, tu carita es muy curiosa. Nunca vi un humano de cerca. Debo admitir que son bastante lindos. Si se parecen a ti, claro. Hay de mucha variedad, supongo, ¿no? Y colores. Acá no hay tantos. Casi todos somos relativamente parecidos, pero con distintos dotes. Ajá, eso es lo que nos diferencia en realidad. Todos y cada uno de los elfos o elfas que forman parte de este mundo están para proteger y cuidar al resto de nuestra comunidad. Somos una especie de doctores, creo que se dicen en tu comunidad. Puede ser. Ok. Sí, mira, tengo orejitas. Y tengo una coronita. Las coronitas también indican rangos. Yo soy muy chiquita. Soy así chiquitita. Estoy en el rango más chiquito. Pero no es algo que me moleste. Realmente, incluso en el rango más chiquito, todos tenemos una utilidad. Y como elfos, estamos muy orgullosos de nuestra magia. Y tú también deberías estarlo. Como dije, no sé la razón por la que estés triste, pero
estoy segura que mucha gente te aprecia y cumples un rol muy importante que incluso va más allá de la utilidad que puedas tener. Tengo entendido que los humanos se fijan mucho en esta idea de utilidad y la realidad es que tú tienes una utilidad más bien moral. Alivias a mucha gente y tu simple presencia cambia todo. Y realmente sentí algo y por eso me das la confianza de probar mi magia contigo. Claro, si me lo permites. Ok, de hecho, justo estaba recogiendo esto. Mira, son como pequeñas pelotitas. Esto se llama lágrimas de ángel. Perdón, es que en realidad este tiene otro nombre, pero es en un idioma élfico y va a sonar muy raro, entonces lo quería decir en español. En realidad no es que lloren los ángeles, sino que a veces, una vez al mes, los ángeles suelen sacar pequeñas lágrimas materializadas como estas. Y son muy difíciles de conseguir, pero son necesarias para activar nuestra magia. Entonces, por eso siento que fue coincidencia verte, ya que las lágrimas de ángel curan muy bien un corazón roto, una tristeza, una decepción. Entonces, no sé, me da muchas ganas de intentarlo. Ok, pero este no va a ser nuestro único ingrediente. Tengo por acá un frasquito. Este también lo encontré en el bosque. Los humanos tiran mucha basura, debo admitir. Pero nuestra basura es nuestro tesoro. Y nada, es muy chiquitito, pero es lo suficiente. Y esto sirve para activar, ya que nuestra magia se basa en rituales o recitar ciertas palabras y hacer movimiento de manos. Pero esto se activa gracias a que también tomes una pócima, en la cual está formada de distintos ingredientes que pueden ayudar a que la magia se comunique mucho más rápido con tu cuerpo y tu mente y tu espíritu. Me parece muy tierno porque es muy chiquitito. Normalmente encuentro más grandes y no sé, me parece un desperdicio porque una vez que se usan hay que tirarlos, pero no es en un sentido literalmente de tirarlos y ya está, sino que se usan para otras situaciones, pero es medio triste porque no se pueden como lavar y reutilizar. Es algo que envidio de los humanos, ya que sí lo podrían hacer ellos mismos. Pero bueno. Entonces, voy a poner 3 lágrimas de ángel acá, ¿ok? Estoy nerviosa. La verdad que es mi primera vez con un humano también. A ver, vamos a poner. Es muy difícil manejar las lágrimas de ángel porque son muy chiquititas y se necesita mucha delicadeza. Ok. Una característica de estas es que suenan muy bien. ¿Tú crees en la magia? Está bien si me dices que no. Me gusta respetar lo que creen otros. Y durante mucho tiempo yo tampoco creía.
por eso también esto en realidad está prohibido, pero vale la pena a veces romper las reglas para ciertas ocasiones, ¿no? Bien. Pero también necesitamos agua. Agua de una cierta fuente, que es una fuente también mágica, es como especial. Pero tranquilo, también ya tengo en mi casa. Tengo un poquito, o sea, no tengo tanto, así que valóralo, porque lo voy a usar con vos. Espera. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Lo hice yo. Un poder que tenemos los elfos es manejar cosas calientes, y para hacer un vidrio es complicado porque justamente los humanos no pueden tocarlo directamente cuando aún está caliente, pero yo sí. Entonces le di la forma yo. Bueno, voy a ponerle un poquito de agua. Mira. Perfecto. Voy a dejarlo a un lado. Ok, ahí está. Pero no es todo aún. Mira, ¿ves lo que tengo acá? Esta es mi magia. En realidad obviamente tenemos magia en nuestro cuerpo, pero necesitamos de algo elemental. Y esto, si nos lo roban, es como que nos corten nuestras piernas. Es muy importante lo que hay acá adentro, ¿ok? Te lo quiero mostrar. Siento que tú sí eres una persona con la cual fiarse. Ok, espera. Mira, cuando nosotros nacemos en una planta. Nacemos casi del mismo tamaño que una hormiga, imagínate. Y nacemos con una planta que luego se extrae y queda con nosotros de por vida. Y gracias a esta planta es que podemos hacer mucha magia, muchos conjuros, incluso difíciles. Podemos hacer magia sin esto, pero no es lo mismo, claramente. Mira, esta es mi hojita. ¿Te acuerdas que te dije que los elfos tenemos distintos dotes mágicos? Se definen con el color de la hoja que naciste. En este caso es una hoja de verano. Entonces se puede decir que soy una elfa veraniega. Pero sí, mira, es una hoja que de hecho solamente encuentres en tu mundo. Y solamente te acuerdes de ese árbol, porque es muy común. Vamos a sacarle un pedacito. Así. Con este simple pedacito ya es más que suficiente. El collar no puede estar con otra persona, así que no me lo puedo sacar. Espera que me lo pongo. Listo. Bien. Ahora sí. Nuestra pócima está completa. Mírala. Es muy linda. Puedes observar las lágrimas de Ángel y la hojita por ahí arriba. Mira, ahí está. Se ve muy bien, me encanta. La
vamos a cerrar bien fuerte. Ahí está. Y la mezclamos. Entonces, ¿crees en la magia? Hoy sí. Ok, entonces espero hacer que sigas creyendo y no al contrario. Eres muy lindo. Me encanta mirarte y observarte y ver cada detalle de ti. Aunque nuestra forma física no parezca tan distinta, son esas pequeñas cositas las que te distinguen. Bien, ahora le falta un solo elemento, que es un beso. Le voy a dar un beso aquí, para que tenga mi magia. Perfecto. Ay, perdón. Ahora sí te la puedes tomar. No te preocupes, si quieres nos miro. ¿Quieres que cierre los ojos? Ok. ¿Ya está? ¿No? Ok. ¿Listo? Ok. ¿Sabía rico? Sí. Bueno, de hecho el sabor depende de que también esté armado y cuánta cariño. A veces se me confunden las palabras. Voy a dejar esto a un lado, ¿te parece? A veces me da miedo tirar las cosas. Pero bueno. Bien. Ahora tengo que hacer un movimiento de manos para empezar el ritual. No me lo sé de memoria, pero tengo un papelito. Espero que no te moleste que lee. Ok. Ok, voy a empezar. Si quieres puedes... Bueno, de hecho es necesario que tengas los ojos abiertos, pero cuando comiences a leer, no. Puedes cerrarlos. O puedes mirarme a los ojos también. Eso ayuda mucho. 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 Manos. Mírame. Mírame. Mírame mover las manos. ¿Qué sientes ahora? ¿Qué sientes cuando te encontré? ¿Cómo se mueven? Tanto de forma individual como conjunta. Déjate llevar por mí, por mis ojos. Ok, relájate, relájate y observa cómo muevo mis manos, tanto conjuntamente como de forma separada. Se mueven rápido o se mueven lento. Déjate llevar por mí. Déjate llevar por mi magia, por mis ojos, por este encuentro causal y casual. Bien, estás listo. Pero ahora viene la parte más importante del ritual, que es recitar. Recitar. Lo tengo guardado en mi vestido. Acá. Lo voy a sacar. Espera.
conjuro o el ritual que estoy practicando ahora y que justo te viene bien a ti. Así que me gusta pensar que no fue casualidad. A cada elfo nos dan uno distinto. Es donde tenemos que implementar palabras específicas. Mira lo largo que es. Es incluso más largo que yo. Y en cada una de estas palabritas está la magia. Es lo que te estaré leyendo, ¿ok? Y mientras lo haré, seguiré moviendo mis manos en ciertas ocasiones. ¿Te parece bien? Ok, me voy a preparar. Ya que este es un, no sé si decirle conjuro, pero sí ritual muy importante. Ok, iniciaré. En los bosques ancestrales y bajo la luz plateada de la luna, te ofrezco palabras tejidas con hilos de estrellas y suspiro de osos panzantes, 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 panzantes. Que estas sílabas resplandezcan como luciérnagas en la noche y se aniden con tu corazón. ¿Cómo estás? Ok, sigamos. Luz de alba, brisa serena, en mi ser se entrelazan con la bondad, mi guía y la felicidad. Felicidad, felicidad. Ansiedad, desvanécete. Ansiedad, desvanécete. Ansiedad, desvanécete. 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 Y la tristeza es un suspiro que se pierde en el viento, en el viento, en el viento. Quiero que repitas conmigo esto, ¿ok? Repítelo, susurrándolo o incluso interiormente, ¿ok? Ok, te lo diré de a poco. En el río de mis venas fluye la salud. En el río de mis venas fluye la salud. En el río de mis venas fluye la salud. La salud, la salud, la salud. En el río de mis venas fluye la salud. En el río de mis venas fluye la salud. Que mis células panzantes se generen como hojas en la primavera. Que mis células panzantes se generen como hojas en la primavera. Que mis células panzantes se generen como hojas en la primavera. Y cuando el ánimo flaquee, susurraré a las estrellas. Y cuando mi ánimo flaquee, susurraré a las estrellas. Dilo, dilo, dilo. Dilo bien en alto. Soy más fuerte que mil tormentas. Soy más fuerte que mil tormentas. Soy más fuerte que mil tormentas. Muy bien. Muy bien. Muy bien.
Muy bien, ahora comienza la última parte. No hace falta que repitas, pero sí puedes tenerlo en la mente. Y si escuchas algún ruido es porque es la magia. La magia. La magia activándose. Odio, envidia y maldad. Os entierro con la mirada de la luna. Sed hojas secas llevadas por el viento, y que la compasión sea mi espada, que mi sonrisa sea un hechizo que enfoque al mundo entero. Recita estas palabras, recita estas palabras, recita estas palabras, recita estas palabras al alba, cuando el rocío acaricie mis pies descalzos y me encuentre debajo de un roble, un gran, gran roble. Lo hiciste perfecto. Te encuentras un poco cansado. Es muy normal. La magia es muy poderosa. Y cada vez que se termina un ritual, se tiene que dar un beso. ¿Escuchas voces? También es normal. Viene de arriba, ya que la magia también está encargada de otros dioses. Obvio. ¿Quieres un poco de agua? Te puedo dar. Ok. Abre tu boca. Te echaré un poco. ¿Listo? Ok. Listo. Déjame. Ok. Perfecto. Bien. Ahora te toca descansar. Puedes hacerlo acá. No te preocupes. Prometo que vas a despertar en tu cama y en tu casa. ¿Ok? Pero solo una cosa. Nadie tiene que enterarse de esto. Promételo. Muy bien. Sé que puedo confiar en ti. Eres muy amable, humilde y para nada egocéntrico. Me gusta. Prometo que la próxima vez que nos veamos seré mucho más poderosa y te voy a mostrar todo lo que he conseguido gracias a ti. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Tú y esta linda carita de ti. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Descansa y cierra los ojos. Cierra, cierra, cierra los ojos. Te quiero y prometo volver a vernos. Buenas noches. ¡Mua!